Conseguir gasolina es el pan diario en La Habana, una muestra más de la carestía en la isla. Nosotros llevamos aquí desde ayer las 4 de la tarde esperando a que entre la pipa. ¿Y? No se sabe. ¿Tú has podido abastecer en estos días gasolina? No, desde que hablaron no he podido abastecer todavía. Hasta ahora la gasolina es muy barata en Cuba cuando hay, igual que la canasta básica subvencionada por el Estado. En conjunto, las autoridades destinan 1.500 millones de dólares en subsidios, unas divisas de las que Cuba no dispone debido también a décadas de sanciones estadounidenses. A finales de diciembre, el gobierno anunció en la Asamblea Nacional una reducción de subvenciones que implica la subida de precios, también del gas, agua y la electricidad. Vamos a incrementar un 25% las tarifas eléctricas al sector residencial. A muchos cubanos les cuesta llegar a fin de mes. Las filas para los alimentos subvencionados son de horas y los precios en el mercado libre se disparan. Para todos los grupos sociales del país es difícil salir a comprar porque hoy tenemos un precio, mañana otro, pero los salarios siguen siendo los mismos y entonces pues se vuelve un poco como que engorroso el día a día de cualquier cubano. Economistas independientes critican que las reformas no están bien concebidas y advierten de un agravamiento de las desigualdades sociales. Tenemos para este importantísimo segmento, para esta comunidad, a Luis Zúñiga, miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Gracias, Luis, por estar aquí esta noche. Feliz año 2024. Y tenemos desde La Habana a Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Manuel, ¿cómo enfrenta el pueblo cubano esta política de choque anunciada por el gobierno cubano con aumentos de servicios, todos los servicios públicos y los servicios sociales? ¿Cómo afecta a los más necesitados, a los que no reciben divisas del exterior, a los que no tienen familiares en el exterior, al pueblo llano? ¿Cuál es el impacto inmediato sobre esa masa? Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, amigo Oscar, y buenos saludos a Zúñiga, a toda la teleaudiencia y feliz 2024. Mira, el pueblo está recibiendo esto como lo que es. Un paquetazo que significa un puñetazo en el rostro, en el estómago, en los pies de toda la sociedad cubana. También en la cabeza, por el estrés que supone para todas las familias el aumento de los precios en las cuestiones básicas de la sociedad cubana. Un 86%, según institutos independientes de investigación, un 86% de los cubanos, de las cubanas, viven en el límite inferior de la pobreza. Qué horror. Suponiendo y estimando y calculando la pobreza por $2 diarios para poder satisfacer las necesidades básicas. Pero en este caso con un nivel de oscilación inmenso, porque como decía una de las entrevistadas, uno se acuesta con un precio hoy y se levanta con un precio más alto siempre mañana. Y curioso, porque le van a subir las tarifas a todo lo que significan servicios básicos: transporte, electricidad, agua. Al eliminar determinados subsidios a los alimentos, pues se incrementa el precio de los alimentos y por eso hay familias que comen un día sí y un día no, literalmente. ¡Qué horror! Y por lo tanto el pueblo lo ha recibido como lo que es, un puñetazo de Stevenson, en lo que conocen. Ese boxeador cubano tiene referencia, sabe lo duro que pegaba, pues es un puñetazo del gobierno cubano en el rostro de la sociedad. Luis Zúñiga, ¿qué significa el fin del subsidio universal? Lo ha enunciado en este momento
Manuel Cuesta Morúa. Pero realmente, cuando Raúl Castro dice que pide más sacrificios, 65 años pidiendo sacrificios, ¿hasta dónde puede aguantar un pueblo? Bueno, o el pueblo va hacia una fase numantina. Mira, hay una evidencia de referencia, porque siempre la referencia es importante para poder entender situaciones y estadios. Pensemos en la explosión social de hace 2 años. Comparemos la situación que existía en aquel momento a la que hay hoy. Diferencias extraordinarias, el empeoramiento en todos los aspectos, político, social, económico, cultural, la ira del pueblo, lo hemos visto en la expansión, la ola de emigración que ha habido. ¿Por qué ese gobierno no cae? Bueno, por razón básica, terror y represión. Eso esencialmente, control. Ahí hay una élite que se ha enriquecido en base a Gaesa. Gaesa se ha convertido en un gobierno paralelo. Todo lo que genera divisa, industria turística, médicos en el exterior, remesa, que son los elementos básicos de ingreso al país, todo está en manos de Gaesa y lo ha usado para su provecho personal, pero a la misma vez para inyectar poder. A los generales, por ejemplo, que les pagaban en pesos cubanos su salario de 3, 4, 5 mil pesos cubanos, se los empezaron a pagar en dólares. Entonces, te imaginarás el nivel de privilegio y de seguridad. Mira cómo viven todos los dirigentes. Tú no encuentras ningún dirigente de esos flacos. Todos están que revientan los pantalones de lo gordos que están, la buena vida que tienen. Pero esencialmente, Oscar, ahí hay un problema muy serio. Y el problema serio es que, número uno, tienen que importar alrededor del 90% de lo que se consume en el país. Tienen una industria energética destruida, obsoleta, que no tiene solución. Cada día se rompe más y se van a seguir rompiendo más las unidades porque no tienen cómo sustituirla ni cómo mantenerla. Tienen un problema muy serio con los ingresos. Los ingresos del país esencialmente eran, número uno, los médicos. Actualmente Naciones Unidas ya le acusó a los médicos y a la práctica que hacen con los médicos de esclavitud moderna. O sea, ya hay una imagen que los países no quieren firmarle contratos a la dictadura porque dice, voy a entrar yo de ser partícipe en este proyecto de esclavitud. El segundo ingreso, que era el turismo, se le ha secado. Los turistas no quieren ir a Cuba porque los servicios están muy malos y ya saben que en Cuba no hay nada que ver. Incluso el gobierno de España, gobierno socialista, el año pasado le advirtió a los turistas de que cuando fueran a Cuba iban a arriesgarse a contraer enfermedades porque no había sanidad, que contraían riesgo de asalto porque la criminalidad estaba disparada, que corrían riesgo de que no tuvieran servicios ni pudieran tener atención médica adecuada porque los servicios médicos estaban colapsados. Estamos hablando de un país a punto de derrumbarse. Manuel Cuesta Morúa, volviendo al tema de su organización, el Consejo para la Transición Democrática, pudiera en medio de esta coyuntura terrible que está padeciendo Cuba y los cubanos, ir a una transición democrática cuando la historia de Cuba en el 98, la guerra de independencia, luego en el 33, cuando le cae el Machadato, el 51, el 52, el golpe de Batista, el 58, la llegada de Fidel Castro, luego los sucesivos atisbos, chispazos de libertad como el Maleconazo y el Mariel fueron reprimidos o expulsados o estimulados. ¿Por qué va a ser pacífica ahora? ¿Por qué va a ser una transición hacia la democracia y no otra explosión que arrastre con ese régimen? Mira, porque a lo largo de todos estos años hay un agotamiento del modelo económico, pero también hay un agotamiento del modelo de cambio político. Hay un hastío en ese modelo de cambio político que siempre apela a la violencia como recurso para impulsar un nuevo cambio, una nueva perspectiva histórica, social y política para el país y dejar atrás el pasado. Las manifestaciones de julio del 21 demostraron esa intuición social de que no es la violencia la solución de nuestros problemas. Y al mismo tiempo
el agotamiento de ese tipo de modelo. Las manifestaciones... Manuel, tenemos que irnos, lamentablemente, tenemos que irnos por el tiempo. Regresaremos en los próximos días para seguir hablando sobre este tema tan importante. Regresamos de inmediato.